Bienvenidos a la charla sobre entornos laborales mono, multi e interculturales del Diplomado en Salud Intercultural. Este es de nuevo un espacio reflexivo. En una lección anterior vimos que todos somos etnocentristas por naturaleza y que emitir juicios aprendidos previamente sobre terceras personas es parte de la naturaleza humana, pero que también es parte de nuestros procesos educativos y de crecimiento personal el aprender a monitorear esos prejuicios para dejar de caer en actitudes etnocentristas. Por lo tanto, hablemos de sesgos cognitivos, también conocidos como sesgos implícitos. Si yo les digo, ¿quién es este señor que está acá en la foto? Ya lo he hecho en muchos ejercicios antes, me dicen, es Einstein, es un científico, es un genio. Y muchas veces cuando yo pongo la foto de él, me dicen, bueno, es que él es un científico, un genio, pero si yo pongo esta otra foto aquí al lado, me dicen, ay, es un abuelito, es un viejito, cuando en realidad ambos son grandes científicos desde diferentes epistemologías o sistemas de conocimiento. Pero yo voy a tender a interpretar la realidad de acuerdo a los sesgos que tengo. Y la mayor parte de gente a las que les muestro estas dos fotos que ven ustedes acá, me dicen que uno es un científico y el otro es un señorcito. Porque su mente no les va a permitir entender, aún a veces cuando les presentamos los datos, que ambos son grandes científicos, uno en el conocimiento de física cuántica y el otro, por ejemplo, o física moderna, y el otro en epistemología maya profunda. Entonces, los sesgos cognitivos son estas interpretaciones erróneas que son sistemáticas de la información que está a nuestro alrededor. Y esa información, esas interpretaciones erróneas influyen la forma en la que procesamos nuestros pensamientos y emitimos juicios. Entonces, estos sesgos cognitivos son impulsores inconscientes o no conscientes que influyen en la forma de percibir las cosas y en nuestra forma de tomar decisiones. Por lo tanto, son los que forman los prejuicios o estas predisposiciones a asociar estereotipos hacia otras personas. De nuevo, miremos esta foto. ¿Qué prejuicios me vienen a la mente cuando yo veo una y otra? Entonces, estos sesgos cognitivos van a estar determinados por nuestros marcos culturales, por la influencia social a la que nos vemos expuestos, por nuestras propias motivaciones emocionales o incluso éticas. Y a veces nuestro cerebro nos juega, nos hace juegos en la forma en la que procesa la información o distorsiona nuestras memorias cuando recupera memorias. ¿No les ha pasado que un día se compran un par de tenis o zapatos de cualquier tipo y de repente empiezan a darse cuenta que un montón de gente lleva esos zapatos? Y su mente les hace creer que, pucha, están de moda estos zapatos. Y no es necesariamente cierto. Lo que sucede es que ahora nuestro cerebro va a empezar a filtrar la información y los otros zapatos siempre estuvieron ahí, pero no les pusimos interés ni importancia y ahorita los vemos por todos lados. Eso es un tipo de sesgo cognitivo que nos da nuestra mente. Entonces, un ejemplo, si ven ustedes esta fotografía. Esta señora pasa al lado de una persona que tiene tatuajes, que está tranquilamente comiéndose un helado, pero ¿qué le dice su mente? Esta persona podría ser un delincuente. Porque los delincuentes tienen tatuajes, porque me enseñaron que hay que tenerle miedo a estas personas y que se cambia su bolsa de lado. Pero ¿quién le está extrayendo el teléfono de la bolsa? En realidad es el señor que va con traje, que parece ser un empresario o alguien de una oficina, pero el que le está robando es esta otra persona. Pero el sesgo que ella tenía le hace pensar que si se tiene que proteger de alguien es de este que parece ser mala onda, que parece criminal, aunque esté muy tranquilamente comiéndose su helado. Cuando al que va de traje y corbata no se le ocurrió pensar que podía ser un criminal. Y ese sesgo le cuesta la pérdida de su teléfono, por ejemplo. O este otro. ¿Cuántas veces nos educaron diciendo que las muñecas son para las niñas y los carros son para los niños? Y cuando nos invitan a un cumpleaños, a veces ni le preguntamos al muchachito o a la jovencita qué quieren, sino automáticamente escogemos de entre lo que nos enseñaron. Ah, porque de plano le llevo una Barbie, porque seguramente le gusta jugar con muñecas. Pero no se me va a ocurrir regalarle una muñeca a un niño, aunque sería bueno para su crecimiento aprender a ser cuidadoso, aprender a jugar, de ser papá, por ejemplo.
Y de repente vemos a un niño con una muñeca y alguien le puede decir, ay, no seas, ¿cuántas cosas no le dicen a los niños? No seas gay, no le regales muñecas al niño que se va a se va a volver del otro lado. ¿Y cuántas cosas más que están basadas en estos sesgos con los que fuimos formados? Entonces, el problema es que esta cadena de sesgos nos puede llevar a la discriminación porque un sesgo empieza siendo un estereotipo, que son generalizaciones exageradas sobre las características que se le atribuyen a un grupo de personas. Piensen ustedes ahora en un estereotipo que tengan sobre un grupo. Es que todos los políticos son, es que todos los religiosos son, es que todas las personas indígenas son, es que todos los empresarios son. Ese es un tipo de sobregeneralización que nos llega a tirar a estereotipos. De esos estereotipos pasamos a juicios de valor serios, porque ya es la forma en la que valoramos a una persona basada en esas características físicas o comportamiento, valores, habilidades, forma de verse. Mientras que un estereotipo está ahí, pues no sobregeneralización, un prejuicio ya lleva un juicio de valor que nos hace sentir que esa persona vale más o menos que nosotros. Y de ahí pasamos a la discriminación, que es una acción que ya niega la participación o los derechos humanos de categorías de personas basadas en ese prejuicio. Y saltarnos de la discriminación a las microagresiones y a la exclusión es el siguiente paso. Cuando nosotros caemos en actitudes discriminatorias, tendemos a caer en microinsultos, microinvalidaciones, microagresiones, que son diferentes formas de denigrar o de negar a ciertos grupos de personas. Y de ahí pasamos a la exclusión de servicios educativos, de servicios de salud, de pertenencia o participación a grupos específicos. Entonces, es importante recordarnos que los sesgos implícitos hay de muchos tipos y tienen efectos negativos en nuestro entorno laboral. Ahorita vamos a ver qué significa un entorno laboral monocultural. Digamos, si yo puedo tener un sesgo de género, un sesgo etnocéntrico, un sesgo de edad o etario, o un sesgo por adscripción física, que es cómo se ven las personas. Y solo para darles algunos ejemplos, cada uno de estos sesgos genera formas diferentes de discriminación. Los sesgos de género provocan sexismo, machismo, que es juzgar a hombres o a mujeres como mejor o peor, y se da de los dos lados. Un sesgo etnocéntrico nos hace caer en el racismo. Solo las personas asiáticas son buenos para matemática y son inteligentes y todos los demás son tontos. O las personas de tal color de piel son de tal forma. Las personas que son de tal identidad cultural son de tal otra forma. Y cuando son negativas tienden a llevarnos a la discriminación de esos grupos étnicos. Los sesgos de edad nos llevan a caer en formas de discriminación como la gerontocracia destructiva. Gerontocracia significa que solo los más adultos saben cómo hacer las cosas y por lo tanto no se permite la participación de jóvenes. O lo contrario, el ageísmo, que es generalizar que los más viejos ya son tontos, ya son torpes, ya no pueden, no saben usar redes sociales y que todo se vuelve una cultura solo centrada en los jóvenes y en las habilidades de los jóvenes. Los dos son formas de discriminación. El sesgo por adscripción física provoca cosas como el capacitismo o la descalificación. ¿Qué es el capacitismo? Empezar a decir, aquí no aceptamos gente en silla de ruedas. No, así es ciego ni los contratamos. Si tienen alguna discapacidad física, no pueden estar acá o de cualquier tipo. Entonces, o se les descalifica. Lo importante es saber que estos sesgos nos llevan a formas de discriminación y que tenemos que monitorearlos, porque los sesgos son mucho más comunes cuando tenemos culturas laborales monoculturales. ¿Qué significa esto? Pensemos antes de hablar de eso en su ambiente de trabajo. ¿Cómo les gusta sentirse en su ambiente de trabajo? Y vamos a ver dos extremos. Si yo pienso en la cultura laboral en la que vivo hoy, y yo digo, bueno, hablamos antes de nuestra identidad, de mi individualidad, de mi capacidad. Yo siento que se me respeta, se me valora, se me incluye. Y por un extremo podríamos tener una cultura laboral donde yo me siento invisible, rechazado,
intimidado incluso, juzgado, agredido, acosado, discriminado, desvalorizado, excluido y en general triste y desmotivado. ¿A quién le gusta sentirse así? ¿O será que nos gusta más una cultura laboral donde, en vez de sentir que no pertenezco, yo me siento visto, aceptado, seguro, respetado, valorado, protegido, importante, incluido y en general feliz, motivado y que pertenezco a ese entorno laboral? Pensemos en qué momentos de nuestra vida nos hemos sentido como este cuadrito rosado o como este cuadrito verde. Se me valora, se me respeta, se me incluye y cómo eso afecta a mi cultura laboral. Y lo que sucede es que hay muchos tipos de culturas laborales, pero vamos a hablar de tres, ¿sí? Hay una que nosotros llamamos la cultura laboral monocultural. Imagínense un ambiente de trabajo donde todos son iguales y se espera que todos se comporten de forma igual. Mono significa uno, una sola cultura predominante. Aquí lo que se hace es, aquí se habla un idioma, se viste de una forma, se entiende de una manera y todo lo demás no vale. Por lo tanto, esa cultura laboral monocultural tiende a ser un poco ciega de la diversidad, excluye a personas diferentes a la cultura que se enfatiza, ignora otras formas de expresión y por lo tanto no fomenta ningún tipo de interacción con culturas diferentes. Y por cultura estamos hablando un término muy amplio de todas las expresiones de identidad de una persona. Entonces, en un ambiente monocultural de trabajo, en un servicio de salud o en una oficina, todos tenemos que vestirnos igual, hablar igual, pensar igual, hacer las cosas igual. Y más o menos si tenemos alguna discrepancia o diferencia, nos la guardamos y la callamos porque si no, pues nos empiezan a discriminar o no nos tratan bien o nos echan. Otro tipo de cultura laboral es la que llamamos la multicultural. Multi viene de muchas. Ok, hay culturas laborales donde se reconoce la diversidad, pero eso sí, cada quien en su cajita. Ah, muy bien, tú sos mestizo, excelente. Tú sos maya quechí, adelante. Tú sos maya quechiquel, ah, buenísimo. Tú sos médico cubano, adelante. Eso sí, cada quien en su lugar, se me comportan, respeto su identidad, pero sí no me interesa aprender nada de ustedes. Entonces, en esta versión de una cultura laboral multicultural se observan las diferencias, se reconocen y se llegan a respetar. O sea, no se suele tolerar discriminación, pero no se promueve una interacción ni un aprendizaje mutuo. Es como cada quien en su cajita. Pero hay una tercera cultura laboral que vamos a llamar esta intercultural, que es donde se promueve una interacción, no solo una valoración y un reconocimiento de las diferentes expresiones culturales, sino que además se valora y se promueve el intercambio. Por lo tanto, en esta cultura laboral se observa, se reconoce, se respeta, pero sobre todo se aprende a saber interactuar unos con otros. Este tipo de cultura laboral en un ambiente de trabajo es la que promueve innovación, y en salud hay muchos ejemplos que vamos a ir viendo a lo largo de este diplomado para saber cómo de esta cultura laboral intercultural pueden surgir grandes ejemplos de modelos de atención que son más aceptados, con mucha más pertinencia cultural y que permiten a todos sentirse ser parte de un entorno en la construcción colectiva de la salud. Recordémonos entonces de esta cultura monocultural, multicultural e intercultural en nuestros ambientes de trabajo y pensemos cuál nos gusta más, cuál nos hace sentir como este cuadrito rosado y cuáles nos hacen sentir como este cuadrito verde que vimos hace un rato. Y terminemos diciendo que al poder construir entornos laborales interculturales, estamos fomentando esta inteligencia intercultural, que es crear una cultura en nuestro ambiente de trabajo donde se honran las perspectivas únicas y diferentes de todos los empleados. El ambiente laboral que se crea es receptivo y se maximiza y aprovecha las diferencias. Lejos de tener miedo de que aquí hay 5 idiomas en nuestro equipo de trabajo, estas diferencias se aprovechan. Ah, aquí hay 3 tipos de espiritualidad o de religión. ¿Cómo podemos entender mejor a nuestros pacientes ahora que tenemos diferentes formas de entender las creencias de las personas? Entonces,
Esta inteligencia intercultural construye oportunidades sobre la diversidad y respeta y valora a cada individuo, evita las microagresiones que vimos antes y por lo tanto escoge incluir y crear pertenencia. La pertenencia en nuestros entornos laborales, en salud, es sumamente importante. Sentir que tenemos ideas para contribuir a nuestros equipos es algo que genera valor y motivación a la hora de dar lo mejor de nosotros mismos en nuestro trabajo. La inteligencia intercultural, entonces, nos sirve para crear una cultura de crecimiento donde se honran las perspectivas únicas y diferentes de todos los hombres y las mujeres, creando un ambiente laboral receptivo, o sea, dispuesto a recibir ideas nuevas, donde se maximiza y aprovecha las diferencias. Ese es el mensaje que repetimos porque es clave. Pero además se han hecho muchos estudios que demuestran que las personas aumentan su confianza cuando hay inteligencia intercultural en un ambiente de trabajo. Sube su capacidad de adaptación, sube su eficiencia y mejora su efectividad. Además, se da un proceso de crecimiento personal que se expande más allá del ámbito laboral porque uno lleva este tipo de cultura organizativa a su hogar, a sus grupos con los que se junta fuera del trabajo. Y va creando una sociedad intercultural mucho más tolerante e inclusiva. Se desmontan además aprendizajes sociales que nos encasillan y nos limitan a títulos y etiquetas que no nos sirven a nadie. También la inteligencia intercultural nos permite buscar sociedades más democráticas, distribuir de forma equitativa las oportunidades y realizarnos en nuestro potencial. Muy importante, la inteligencia intercultural ha demostrado que mejora la comunicación entre equipos diversos y hoy en día, y particularmente en Guatemala, siendo una sociedad plurilingüe y multicultural, nuestros equipos van a ser diversos. Aprender a trabajar este tipo de inteligencia es un factor clave para el éxito de nuestras intervenciones en salud.